Gilles de Rais, nacido en 1405, fue un noble bretón de enorme fortuna, educado para la guerra y la corte. Destacó en la Guerra de los 100 Años, mandó tropas junto a Juana de Arco y recibió el título de mariscal de Francia. Tras la ejecución de Juana en 1431, abandonó el frente, se entregó al lujo, a espectáculos costosos y a ventas ruinosas de tierras. Cuando el dinero faltó, recurrió a alquimistas y nigromancia con la promesa de oro, rodeándose de clérigos caídos y mercenarios. En ese periodo comenzaron desapariciones de niños en torno a sus dominios de Machecoul y Tifages. Las pesquisas surgieron tras un conflicto con un canónigo en 1440. El obispo de Nantes abrió causa y se hallaron restos óseos en dependencias del castillo. En los interrogatorios, testigos y cómplices describieron raptos de menores campesinos, abusos, violencia y eliminación de cuerpos. Rais aceptó cargos de homicidio múltiple y sodomía ante tribunal eclesiástico y civil. Fue condenado a la horca y su cuerpo, luego a la hoguera en Nantes, el 26 de octubre de 1440, tras permitirle confesión y misa finales. Actas archivadas registran objetos, nombres de criados y traslados. La confiscación de bienes sufragó reparaciones a familias locales y pagos al cabildo de Nantes. El asesino del Zodiaco operó en el norte de California entre 1968 y 1974, con ataques contra parejas en vehículos o parajes. Se le atribuyen oficialmente 5 homicidios, aunque él afirmó 37 en cartas. Usó arma de fuego y cuchillo, y en Lake Berryessa, atuendo con capucha y símbolo de cruz en círculo. Remitió a periódicos misivas con criptogramas y amenazas, exigiendo publicar sus mensajes. El primer cifrado grande, Zeta 408, fue resuelto por un matrimonio. Otros permanecen debatidos durante décadas. Buscó notoriedad e influencia mediática, interrumpiendo periodos de silencio con nuevas cartas. La policía manejó múltiples sospechosos, sin prueba concluyente. Hechos clave: Lake Herman Road, 1968, 2 jóvenes tiroteados; Blue Rock Springs, 1969, otra agresión con un superviviente que describió al atacante; Lake Berryessa, septiembre de 1969, ataque con cuchillo junto al lago; y Presidio Heights, octubre de 1969, un taxista muerto. Tras uno, llamó desde teléfono público. En cartas envió retazos de ropa como prueba. El criptograma Z340 se descifró en 2020 sin revelar identidad. Huellas parciales y retratos robot no bastaron. La evidencia biológica resultó insuficiente. La última carta data de 1974. Desde entonces, solo hipótesis. Si quieres un extra descifrando los criptogramas y teorías serias del caso, suscríbete y deja un like. Albert Fish, nacido en 1870, creció con inestabilidad. Internado tras morir su padre, sufrió castigos que asoció al placer. En Nueva York, trabajó como pintor y aparentó vida familiar con esposa e hijos. En privado acumuló tendencias autolesivas y fantasías compulsivas, registradas luego por peritos. Tenía antecedentes de psicosis en la familia y episodios de delirios religiosos. Sus víctimas fueron menores, captados con engaños y promesas, a los que sometía a violencia. El caso central fue Grace Budd, 1928. Se presentó a su familia con un falso empleo para el hermano y convenció a la niña para acompañarlo a una supuesta fiesta. Años más tarde, la madre recibió una carta anónima que describía el crimen. El sobre permitía rastrear una dirección de pensión. Fish fue detenido en 1934. En registros se encontraron recortes y notas que reforzaron la acusación. En juicio, psiquiatras relataron su sadomasoquismo e impulsos. El jurado lo declaró culpable y fue ejecutado en 1936 en Sing Sing. La carta mecanografiada, enviada en sobre de una entidad benéfica sustraído, permitió localizar su pensión. Detenido, admitió otros ataques y hábitos de autoagresión citados por peritos. La defensa invocó la locura, pero el jurado juzgó que entendía la ilicitud. El llamado Jack el Destripador actuó en Whitechapel, Londres, en 1888, un distrito hacinado y empobrecido con abundante prostitución callejera. Entre agosto y noviembre se atribuyen 5 víctimas canónicas: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. El patrón incluía ataques nocturnos, cortes profundos en cuello y mutilaciones abdominales, con retirada de órganos en algunos casos. La cobertura sensacionalista popularizó el apodo, difundido por cartas enviadas a periódicos que la policía consideró en su mayoría engaños. Las teorías sobre el autor incluyeron carniceros,
médicos o barberos por la aparente destreza. Scotland Yard interrogó a cientos de sospechosos, mientras el barrio exigía patrullas. La falta de fotografía forense sistemática, contaminación de escenas y escasa coordinación entre cuerpos dificultaron la pesquisa. El caso no se resolvió y la identidad quedó sin confirmar. Las cartas Dear Boss y Saucy Jackie causaron pánico. Otra, From Hell, llegó con un fragmento disputado. Stride y Eddowes murieron la noche del 30 de septiembre. Double event. Hubo recompensas y patrullas, pero sin detención legal real. Richard Ramírez, criado en El Paso, en un entorno violento, fue influenciado por un primo veterano que le mostró imágenes de guerra. Desde joven acumuló consumo de drogas, robos y una fascinación por el satanismo. Entre 1984 y 1985, irrumpió de noche en viviendas del sur de California, donde robaba, agredía y mataba con distintos métodos, eligiendo víctimas al azar y de todas las edades. Dejó signos y frases alusivas a su imaginario oscuro. Las comunidades vivieron con ventanas tapiadas, ventas de cerrojos al alza y toques de queda informales. La policía relacionó escenas por calibre, huellas de zapatilla sabia y modus operandi. Una huella dactilar en un coche robado permitió identificarlo tras divulgarse su foto. Fue reconocido en la calle y retenido por vecinos hasta la llegada de agentes. En 1989, fue condenado por múltiples asesinatos y agresiones. Murió en 2013 en el corredor de la muerte por cáncer. Actuó en Los Ángeles y en el área de la Bahía. Su falta de patrón fijo dificultó patrullas específicas. La prensa lo llamó Night Stalker. En juicio se presentaron comparativas balísticas, testigos y rastros de calzado. Se mostraron símbolos que él adoptaba. Recibió pena de muerte por asesinatos, intentos y robos. Andrei Chikatilo nació en el año 1936, Ucrania soviética, en tiempos de hambruna. De carácter retraído y con complejos por disfunciones sexuales, fue objeto de burlas en la escuela. Ya adulto trabajó como profesor y luego administrativo. Hubo quejas por conducta inapropiada con estudiantes que precipitaron su salida del magisterio. Entre 1978 y 1990, atacó a mujeres, adolescentes y niños, captándolos en estaciones y mercados de la región de Rostov y llevándolos a zonas boscosas. Las agresiones combinaban violencia extrema y posteriores mutilaciones. Tras varios arrestos sin pruebas sólidas, una vigilancia lo observó acercarse a menores en 1990. Al ser registrado se hallaron manchas y cuchillos. El análisis de sangre y semen, junto a confesiones detalladas, lo vinculó a decenas de casos. Fue condenado por 52 asesinatos en 1992 y ejecutado en 1994. La investigación se retrasó por un detalle serológico. Era no secretor, y el tipo ABO en fluidos no coincidía con el perfil inicial. Se montaron patrullas encubiertas en bosques y estaciones. Tras la detención, aportó confesión extensa y condujo a escenarios. En el juicio se exhibieron fibras, calzado y mapas de hallazgo. Hubo gran afluencia. La pena fue capital por múltiples homicidios. David Parker Ray creció en Nuevo México con disciplina severa del abuelo y exposición temprana a material violento por su padre. Desarrolló fantasías de control que arrastró a la vida adulta. Como mecánico del departamento de transporte, era conocido por su habilidad técnica, lo que le permitió acondicionar un tráiler de carga, apodado Toy Box, con aislamiento acústico y armazones metálicos. Instaló una silla ginecológica, correas y herramientas médicas modificadas. Seleccionaba víctimas vulnerables en la zona de Elephant Butte, a veces con ayuda de su pareja. El patrón incluía drogas incapacitantes y grabaciones con instrucciones y advertencias que reproducía a las víctimas. En 1999, una mujer escapó con heridas y denunció. El registro policial halló el tráiler y numerosas pruebas. Ray fue condenado por múltiples cargos de secuestro y tortura a más de 200 años de prisión. Murió de un infarto en 2002 estando preso. Su novia Cindy Hendy colaboró y recibió condena. En un episodio participó su hija Jessie. La policía halló cintas, fotos y un diario logístico, pero no cuerpos, así que el número de víctimas es desconocido. No se le juzgó por homicidio. Las penas recayeron por secuestro y agresiones. Hubo coordinación leve. Si valoras el enfoque riguroso, sin morbo, apóyalo con un like y suscríbete. John Wayne Gacy, nacido en 1942, creció en Chicago con un padre violento y una necesidad constante de aprobación. Proyectó imagen respetable, empresario de construcción, voluntario comunitario y payaso aficionado, pogo, en actos benéficos. Entre 1972 y 1978,
Atrajo a adolescentes y jóvenes con trabajos, favores o dinero. Una vez en su casa, los intoxicaba o inmovilizaba y los mataba por asfixia. Durante registros se hallaron restos de 26 víctimas bajo el piso de su vivienda. Otras fueron arrojadas a ríos o cunetas. La desaparición del estudiante Robert Piest en 1978 permitió conectar agenda, testimonios y vigilancia. Detenido días después, confesó múltiples crímenes. En 1980 fue condenado a muerte. Permaneció 14 años en el corredor y fue ejecutado por inyección letal en 1994. La policía realizó vigilancias, siguió compras y al registrar la casa, detectó olor anómalo y drenajes obstruidos. Equipos con perros y topógrafos cuadricularon el subsuelo, recuperando restos e identificaciones que enlazaron desapariciones previas. El total oficial fue 33 homicidios. Gacy alternaba actos políticos y contratos con la ocultación de sus crímenes. En el juicio se practicaron pericias psicológicas, pero sus apelaciones fueron rechazadas. Dennis Rader, nacido en 1945, fue apodado BTK por sus siglas Bind, Torture, Kill. Atar, torturar y matar. Creció en una familia convencional de Kansas. Desde joven fantaseó con inmovilización y control, y practicó crueldad con animales. Llevó una vida pública ordenada. Empleado municipal, técnico de alarmas y dirigente en su iglesia luterana. Entre 1974 y 1991, asesinó a 10 personas en Wichita y alrededores, alternando periodos de inactividad con envíos de cartas a prensa y policía. Planeaba minuciosamente, elegía viviendas y dejaba ataduras. Deseaba que sus crímenes fueran reconocidos. Tras años de silencio, en 2004 reanudó el contacto enviando paquetes con recuerdos y documentos. Pidió confirmar si un disquete sería rastreable. La policía respondió en prensa que no. Rader envió entonces un disquete que delató su iglesia. Fue detenido en 2005 y confesó. Recibió 10 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El caso Otero, enero de 1974, marcó su firma. Dejó cajas de cereales con notas y planos. El disquete reveló en metadatos Christ Lutheran Church y Denise, suficiente para el arresto. En juicio describió su método y recibió la pena máxima estatal. Pruebas de ADN y coincidencias en fibras consolidaron los cargos y huellas latentes varias. Harold Shipman, médico general en Hyde, Gran Manchester, mantuvo la imagen de un profesional atento. Su madre murió de cáncer cuando él era adolescente, experiencia que lo marcó. Ya doctor, atendía sobre todo a mujeres mayores en sus domicilios. Abusó de la confianza de pacientes para administrarles opioides en dosis letales, dejando certificados que atribuían la muerte a causas naturales. Alteró historiales poco antes de los decesos y, en algunos casos, se benefició con testamentos falsificados. El caso se destapó por la muerte de Kathleen Grundy, 1998. Su hija denunció irregularidades en un legado que favorecía al médico exhumaciones y revisión de historiales. Conectaron a Shipman con una tasa anómala de fallecimientos. Condenado en 2000 por 15 asesinatos, informes oficiales estimaron cifras mucho mayores. Se ahorcó en prisión en 2004. La investigación pública, Shipman Inquiry, estimó más de 200 víctimas y apuntó un patrón. Diamorfina, modificaciones informáticas de historiales, minutos antes del certificado y visitas sin testigos. Análisis estadísticos detectaron un exceso de muertes en su cupo respecto a colegas. Recibió prisión perpetua sin excarcelación. Ted Bundy, nacido en 1946, creció con una identidad confusa. Durante años creyó que su madre era su hermana. Estudió en la universidad, trabajó en campañas políticas y cultivó una imagen de joven carismático. Entre 1974 y 1978, atacó a mujeres jóvenes en Washington, Utah, Colorado y Florida. Usaba atractivo, simulación de lesiones o falsas identidades para generar confianza. Secuestraba, agredía y mataba, y trasladaba cuerpos a lugares apartados. Fue detenido en 1975 por una infracción de tráfico, y relacionaron su coche con intentos de rapto. Logró fugarse 2 veces de custodia en 1977. Reapareció en Florida, donde atacó en una residencia universitaria, y fue arrestado en 1978. Condenado a muerte, fue ejecutado en la silla eléctrica en 1989. El Volkswagen Beetle de Bundy contenía fibras y herramientas vinculadas a desapariciones. En Tallahassee, irrumpió en la hermandad Chi Omega. Horas después atacó de nuevo y dejó evidencia física. En Florida se representó a sí mismo. Una prueba dental comparó marcas con lesiones y fue admitida.
condenado por los hechos de la residencia y por el secuestro y asesinato de Kimberly Leach, 1978. Sus apelaciones fracasaron. En el corredor dio entrevistas y aportó datos sin fijar un total claro verificable. Pedro Alonso López, nacido en 1948, colombiano, sufrió abandono, violencia y abusos en la infancia. De joven vivió en la calle y fue encarcelado por robo de coches. Contó que en prisión fue violado en grupo, hecho que dijo motivar su odio. A finales de los 70 se movió entre Colombia, Ecuador y Perú. Seleccionaba niñas de 9 a 12 años en mercados y terminales. Las convencía con regalos o mentiras y luego las atacaba. En 1980 fue detenido en Ambato, Ecuador, tras fracasar un intento de secuestro. La policía recuperó decenas de cadáveres guiada por sus indicaciones. Declaró más de 300 asesinatos. Fue condenado en Ecuador por más de 100 crímenes y cumplió 14 años, límite legal entonces. Deportado a Colombia, fue evaluado y salió en 1998. Su paradero posterior es incierto. Apodado Monstruo de los Andes, fue relacionado con desapariciones en varias provincias mediante fosas recuperadas con su guía, operaba en mercados, terminales y ferias, aprovechando el tránsito y la falta de registros unificados. Su confesión incluyó horarios y traslados entre ciudades. Tras 14 años en Ecuador, lo deportaron a Colombia. Peritos dictaminaron seguimiento y luego obtuvo libertad. Volvió a mencionarse en reportes en los 92.000, sin captura confirmada. David Berkowitz, nacido en 1953, adoptado por una familia judía de clase media, desarrolló sentimientos de abandono tras conocer su origen y la muerte de su madre adoptiva. De joven mostró conductas problemáticas, como piromanía y crueldad con animales. Entre 1976 y 1977, atacó a parejas en coches estacionados en Nueva York, usando un revólver .44. Mató a 6 personas y dejó 7 heridos. Envió cartas a prensa y policía firmadas como Son of Sam, amplificando el miedo. Alegó voces demoníacas emitidas por el perro de un vecino. Fue detenido gracias a una multa de estacionamiento cerca de una escena. Confesó los disparos. Cumple varias cadenas perpetuas en prisión. Sus ataques se concentraron en Bronx, Queens y Brooklyn, a menudo de madrugada. Balística relacionó las escenas por el uso de un Charter Arms Bulldog, calibre 44 retratos robot y patrullas reforzadas, no lograron frenarlo de inmediato. Parejas evitaron salir y la venta de armas y candados aumentó. La carta a Daily News, con tono burlón, contribuyó a su notoriedad. Tras el arresto, psiquiatras evaluaron su salud mental. Fue considerado imputable. En prisión adoptó discurso religioso y se autodenominó Hijo de la Esperanza, manteniendo correspondencia con víctimas y medios. Jeffrey Dahmer, nacido en 1960, creció en Wisconsin, con sensación de aislamiento y conflicto familiar. Desde joven mostró interés mórbido por animales muertos. Entre 1978 y 1991, asesinó a 17 hombres, la mayoría jóvenes y varias minorías raciales. Los captaba con promesas de dinero o fotos. Los drogaba y los mataba en su apartamento de Milwaukee. Realizó prácticas con los cuerpos, conservó restos y tomó fotografías. Intentó someter químicamente a algunas víctimas perforando el cráneo e inyectando sustancias. En julio de 1991, un hombre logró escapar y alertó a la policía. En el registro se hallaron pruebas fotográficas y restos humanos. Dahmer confesó con detalle. Fue condenado a múltiples cadenas perpetuas y murió en prisión en 1994 tras la agresión de otro interno. Cometió su primer homicidio en 1978 tras la secundaria y más tarde fue dado de baja del ejército. En 1988 recibió condena por agresión sexual a un menor y libertad condicional. Luego se mudó a los Oxford Apartments, epicentro de sus crímenes. Vecinos reportaron olores. Él los atribuyó a comida o un congelador averiado. Peritajes hablaron de trastornos de personalidad y fantasías de control, pero el jurado lo declaró cuerdo. El edificio fue demolido en 1992 por orden local. Jeffrey fue apodado como el caníbal de Milwaukee. Herman Wester Madgett, nacido en 1861, estudió medicina en Michigan y dominó disección y química legal. En Chicago adoptó el alias H.H. Holmes y levantó un edificio de 3 plantas en Englewood con pasillos ciegos, puertas trampa, conductos de gas y cuartos insonorizados. Lo explotó como hotel durante la Exposición Colombina de 1893 para atraer jóvenes que llegaban a buscar empleo. Su método combinó seducción, falsas ofertas de trabajo y pólizas de seguro a su favor, además de estafas a proveedores.
Las muertes se produjeron por asfixia, envenenamiento o confinamiento. Después, piezas anatómicas eran vendidas a facultades. Holmes también planificó fraudes con socios. Fingió la muerte de Benjamin Pitezel, al que había matado, y ocultó a sus hijos en distintos estados. Detenido en 1894 por un cargo menor, una investigación multiestatal conectó desapariciones, pólizas y compras de ácido. Confesó parcialmente, 27 víctimas, y fue condenado a muerte. Fue ahorcado en Filadelfia en 1896. El inmueble tenía muros dobles y planos cambiantes, de modo que los obreros nunca vieron el conjunto. La prensa lo llamó Murder Castle. Se documentaron compras de cal y una estufa industrial. Pidió ser enterrado bajo cemento para evitar exhumaciones. Si te interesan los casos contados con contexto y pruebas, suscríbete, activa la campana y guarda este video.